Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un espacio de Hablemos Claro. Gracias por estar acá. Hoy quiero compartirles este tema que en los últimos momentos, en los últimos días, ha causado cierta incertidumbre, miedo, angustia quizás sobre los actos que en nuestro México, actos violentos, perdón, por así decirlo, que han estado sucediendo en nuestro país y que de alguna manera han causado psicosis. Y es muy interesante lo que hoy quiero compartirles, porque ¿qué es la psicosis realmente? Y que lo vemos en diferentes partes del país, como había dicho, que esto ha causado una psicosis social. Antes de que nada, pues, tendríamos que definir qué es la psicosis. La psicosis está caracterizada por algunos periodos de perder el contacto con la realidad, en casos muy exagerados o muy agudos, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Esto lo podríamos definir como la psicosis individual, alteraciones del pensamiento, alteraciones de la conducta, dificultades para distinguir entre la realidad y la fantasía. Esto en el caso de una psicosis clínica. Hasta el momento podríamos decir que el origen de la psicosis pues tiene varios factores que ya les diré la diferencia entre psicosis social. Los factores que determinan una psicosis en el ser humano es la genética, una genética quizá no lo podamos ver en nuestros padres o incluso nuestros abuelos, pero ¿qué tal de nuestros bisabuelos o hacia más atrás puede existir una psicosis en nosotros los seres humanos por una herencia genética? Para tener una conciencia más acorde y ser tolerantes a la frustración y a los sucesos que la vida a veces nos presenta, pues dependen de esto, pero también dependen del contexto familiar en el cual crecemos, un contexto de violencia, un contexto de mucho estrés, de mucha angustia, de mucha ansiedad, pueden provocar en nosotros mismos una psicosis. En los últimos años, el Instituto Mundial de la Salud ha dicho que también es muy importante que tomemos en cuenta para síntomas o DX clínicos. Tendríamos que ver que mucho o muchas de las enfermedades que nosotros padecemos son genéticas, pero también el contexto es importante. Entonces, en referencia a la psicosis como un concepto individual del ser humano, hay que tener mucho cuidado con cómo están viviendo nuestros hijos, si están viviendo con mucho estrés, si están viviendo bullying, si están viviendo alguna separación de una pareja. Entonces, quizás sea necesario que tú los lleves a una terapia o alguna atención psicológica. Quiero decirles que también se puede definir como histeria colectiva, que aún sigue causando incertidumbres. Hace días platicaba con una colega y me decía que uno de sus pacientes le comentó que a través de las redes sociales estaba viendo que había mensajes de que esto se iba a poner peor, de que la violencia iba a crecer, de que iban a cancelar las clases, iban a cerrar negocios. Todo esto implica una psicosis social. ¿Por qué? Por alguna situación crítica que pasa en las estructuras sociales. Entonces, quizá quizá no lo sé, también puede ser que a veces los medios de comunicación traen con la finalidad de darnos mensajes o de darnos una noticia, pudieran exagerar la noticia. Sin embargo, creo que tanto ustedes como yo en algún momento vimos algunas escenas de la televisión y esto sí puede generar ansiedad en nuestras vidas, puede generar angustia, puede generar dudas. Pudiera en un momento dado empezar a sentir sensaciones de tensión, pudiera dejar de dormir bien, pudiera inquietarme por mis familiares
que andan en la calle, que fueron al súper, que fueron a una fiesta, etcétera, etcétera, y esto me puede generar ansiedad. Entonces, es muy importante que podamos ver qué es lo que realmente está pasando en nuestra ciudad. La misma ciudad nos puede dar la pauta a entender si verdaderamente está pasando algo. Las redes sociales, por así decirlo, pueden ser una navaja de dos filos, situaciones que nos pueden provocar conflicto o situaciones que puedan agraviar nuestra vida, pero también de alguna manera puede ayudar a entender que es necesario hacer una pauta en nuestras vidas, cuidarnos, recomendar a nuestras familias que anden con más cuidado y de esta manera poder utilizar las redes como algo que puede ser importante. Que más allá de dejarnos guiar por las redes sociales o dejarnos guiar por los programas de televisión, de información, es importante que nosotros mismos vayamos observando de una manera pues directa en lo que pasa contigo cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu escuela. Recuerden cuando estuvimos bajo esa situación de pandemia que fue un momento muy difícil en nuestra vida. En ese momento también quizá había exageraciones de lo que estaba pasando con el virus, con la pandemia, y vean todo lo que vivimos, que si la vacuna iba a dar resultado, que si la vacuna no te ayudaba. Yo recuerdo en ese momento que yo sentía mucha ansiedad porque alguno de los productos que hubiera comprado en el súper tuviera el virus, por así decirlo. Fue un momento muy, muy, muy complicado porque entraba a mi casa sin los zapatos, luego me compré un tapete que lo teníamos que satinizar o limpiar o echarle lo suficientemente cloro o algún producto para que no tuviera el virus. Fue caótico. Esto es una psicosis social, porque después, ya cuando se empezó a conocer más sobre el virus, pues resulta que esa no era una manera de que con el contacto en tus manos tuvieras el virus. Ahora, la psicosis social, más allá de este virus que vivimos, pues también hay virus nuevos que han surgido y que dicen que va a haber otra pandemia, las noticias, las redes sociales. Esto causa efectos en nosotros que nos generan ansiedad. A donde quiero llegar es si hay una diferencia entre psicosis individual y psicosis social. A donde quiero ir también es a decirles que pues también nos encontramos con situaciones de extorsión. Hay colegas que me han comentado, oye, fíjate que a tal empresario, a tal doctor, a tal psicólogo, a tal centro de atención, lo extorsionaron, lo están pidiendo dinero y creo que se va a cerrar. Entonces, yo mismo en algún momento cuando alguien me comentó esta situación, fui, platiqué con las personas y resulta que era simplemente un comentario, no era básicamente una realidad que estaba pasando. Por eso es importante que nosotros, ahora sí, como dicen las noticias, chequemos nuestras fuentes de qué es lo que está pasando. Estos ejemplos, como otros que pudiera darles ya comenté sobre los virus, sobre la extorsión, sobre que de repente escuchemos un comentario ahí en el barrio que se encontró un cuerpo en tal lugar, que tales personas desaparecieron, y todo esto que genera esto que de lo que estamos hablando hoy, que se llama psicosis social, puede afectar mi funcionamiento, tanto mi funcionamiento laboral como mi funcionamiento o mi armonía familiar y en mis relaciones. Esto es importante que tú y yo tengamos la tranquilidad y la calma para conocer las fuentes, si realmente está pasando, si fue solamente un chisme
o ya creamos una historia. Observa cómo a veces creamos historias. Por ejemplo, cerca de mi casa, en una colonia del año, cerca de ahí, pues se quemó un coche y la mayoría de los vecinos decían que había que unas personas lo habían quemado por la violencia que estaba pasando. Y resulta que por cuestiones pues del azar o de la vida, empecé a escuchar unos comentarios cerca de otra tienda de mi casa y resulta que el coche había tenido un cortocircuito y el cortocircuito había provocado que se incendiara el coche y nada que ver con lo que las personas habían dicho que era parte de la violencia. Que preguntes, que observes por ti mismo para que no te genere psicosis social, es que tú observes si tu vida sigue funcionando tan normal como lo ha sido. Es necesario que quizá busques ayuda. Siempre se los he comentado en este espacio que necesitamos a veces ayuda de un profesional, ya sea orientativa, terapéutica o clínica farmacológica, si así lo requiramos. Otro aspecto que quisiera comentarte es la parte de la inteligencia emocional, inteligencia artificial, perdón, que de alguna otra manera necesitamos ser inteligentes y observar, quizá no como los chavos de hoy, como la gente que trabaja aquí conmigo, cuándo es inteligencia artificial. Yo me sorprendí con algunos videos hablando de la inteligencia artificial cuando empecé a ver muchos videos de leones que arrastraban gente y se la llevaban para comérsela, o cocodrilos, o tiburones, y dije, wow, pues, ¿qué está pasando? Y cuando algunos de los chicos que trabajan en el equipo de trabajo acá con nosotros, conmigo, empecé a enfocarme más a ver y descubrí que realmente no era realidad. Hace un tiempo vi una película de Dustin Hoffman, te la recomiendo, donde un país le pidió a Dustin Hoffman, que era el productor, es un actor de antaño, que creara a través de su noticiero una guerra que no existía. Y esta persona empezó a utilizar videos de guerras pasadas para decir, hay una guerra contra tal país, están sufriendo y los Estados Unidos tienen que ir a rescatar este país. Entonces resulta que era una vil mentira y entonces ya había una psicosis social en varios países del mundo por esto que estaba sucediendo. Entonces, muy listos con la IA, con la inteligencia artificial, no se crean, infórmense, tampoco se crean de las redes sociales, quizá ustedes también no lo han visto como yo, que ya va a pasar esto, que va a haber una guerra entre los grupos delictivos de diferentes países, de diferentes sociales, no lo sabemos. La realidad de las cosas es que esto puede llevarte a una psicosis social que puede afectar tu funcionamiento conductual. Ponte listo, amigo, ponte lista, amiga, infórmate bien y si tú crees que es necesario, si esta situación te rebasa, busca un profesional. Puedes ir al Centro de Especialidades Psicológicas, como te lo he dicho. Tenemos especialistas que pueden ayudarte en estos aspectos y vive una vida armoniosa como la que hasta ahora has venido viviendo. Y si tú tienes alguna duda, algún comentario, utiliza este espacio. Recuerda Escalando Conciencias en YouTube y podemos escuchar tus comentarios y tus inquietudes.